Pensando un poco en la historia del cristianismo, es diferente la historia del cristianismo a aquella del Imperio Romano. Tampoco lo podemos equiparar al mundo griego, mucho menos al mundo persa. Y por más elementos que tenga del mundo judío, el cristianismo sí fue distinto de todo lo que existía anterior a él. Podemos decir que renovó las prácticas religiosas. Empezó a presentar a Dios como un padre, que no quiere el castigo de nadie, sino que lo acompaña en su vida. A pesar de ello, a pesar de que no fue como el Imperio Romano, griego o como el mundo judío, sí retomó mucho vocabulario del mundo jurídico romano. Sin entrar tanto en detalle, el hecho de que la Iglesia a lo largo de los años haya considerado el latín como su lengua oficial, sí nos indica que el mundo romano sigue siendo muy importante. No obstante, y regresando a ese primer siglo en el cual el cristianismo empezó como una novedad, tenemos que considerar que al inicio se mezclaba entre la gente. Todos asistían a los mismos lugares, a las mismas plazas. Se relacionaban a nivel económico, social y familiar. Incluso compartían los espacios de culto. Pero poco a poco se fue dando una novedad que yo considero que es la más importante del cristianismo. Y es que precisamente esos primeros creyentes, esas pequeñas comunidades de creyentes, se reunían en una casa. Ya no era la sinagoga, ya no era el templo el único lugar donde podían reunirse. Los primeros cristianos, y así lo constata Hechos 2:42, se reunían en la casa de una familia y al congregarse en esta casa de familia, compartían momentos de oración, de reflexión, eran solidarios entre ellos. Y yo creo que este punto es muy importante, porque no es la parroquia tal y como la conocemos hoy en día, la que tendría que figurar como la más importante en tanto al lugar en donde nos congregamos. El espacio más importante tendría que ser nuestra casa, ese lugar en donde habitamos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, donde invitamos a nuestros amigos. No es extraño entrar a una casa y encontrar un espacio reservado para tener esos momentos de oración. En ocasiones es en la casa de una familia, donde quienes asisten a una parroquia se reúnen durante la semana para compartir un texto bíblico, para tener encuentros, para apoyarse mutuamente, para tener momentos de oración. Al congregarnos en estas casas, estamos rescatando probablemente ese primer acto de fe de los primeros creyentes, porque al no tener espacios oficiales como lo que hoy conocemos, como catedrales, basílicas, iglesias, se congregaban en el hogar, en su hogar, y de ahí nace esta figura de la iglesia doméstica, donde el padre y la madre de familia son los encargados de educar y de orientar la fe de sus hijos. Pero esta iglesia doméstica se extiende cuando se abre para recibir a otros creyentes. Así que de tal modo lo más importante tiene que ser esa iglesia doméstica en donde nos congregamos, donde nos fortalecemos y todos los que tengan la ventaja de tener una parroquia a su lado, de asistir a las Eucaristías, sea durante la semana o los domingos, esa expresión colectiva de fe es donde se realiza la gran celebración. Pero lo primero es esa comunidad, esa iglesia doméstica. Tanto bien que le ha hecho a muchas generaciones de creyentes el que el hogar sea punto de encuentro, que se puedan pronunciar oraciones en el hogar. Entendemos que no se trata de decir qué es más importante, si la parroquia o tu hogar como iglesia doméstica, sino que ambas se complementan. Lo más importante es que te des cuenta de que también tu hogar puede ser un espacio de evangelización, en donde tú tratas de dar testimonio, donde eres el primero en perdonar, donde eres el primero de desearle el bien a quienes viven contigo, sean los padres de familia o los propios hijos. El hogar se constituye entonces en un espacio sagrado, donde en el centro del hogar está Dios.